Vamos a saludar a Gustavo Marangoni, que es un politólogo, graduado en la Universidad de El Salvador, es docente universitario y socio de M&R Asociados. Está en línea. Gustavo, buen día. Jorge López de Simoni aquí en Radio Norcontinental. ¿Cómo está usted? Hola Jorge, buen día. Muchas gracias por llamar. Por favor, usted, gracias por darnos estos minutos para que... Bueno, los pingos están en la cancha, es decir, las alianzas están en la cancha. Quería preguntarle o pedirle una primera mirada sobre este acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, que era la gran pregunta, ¿no? ¿A dónde iban a llegar? Si iba o no a haber acuerdo. ¿Cómo se presenta? El PRO prácticamente no aparece ni en el color de las boletas, según están diciendo. ¿Cómo ve usted esta presentación? Yo creo que es un acuerdo muy asimétrico, muy desigual. En parte por lo que vos mencionabas, porque la alianza se va a llamar La Libertad Avanza. Sí. El color va a ser violeta. Los lugares más expectables de la lista van a estar en manos del oficialismo libertario. Hubo sectores del PRO que se resistieron, pero se encontraron con un argumento inapelable. Perdimos en la ciudad de Buenos Aires, donde salimos terceros, que fue el lugar donde nació nuestra fuerza política. ¿Qué podríamos hacer en la provincia de Buenos Aires y qué pasaría si sacáramos un dígito pobre en las elecciones de septiembre y luego en las de octubre? Entonces, mejor pasar la tormenta bajo un paraguas ajeno y, en todo caso, en el futuro, ver si la relación de fuerzas cambia. Así que es una cuasi absorción más que una alianza. Claro, y se podría decir también que en la Libertad Avanza, aquellos que decían no, vayamos puros, se terminaron convenciendo que puros no llegaban, ¿no? Política y pureza no combinan. La política es hibridez por naturaleza. Nadie puede decir soy químicamente puro, 100% aceite vegetal. Claro. Eso queda para otros productos, pero no para la política, donde uno tiene que hacer acuerdos con gente que a veces le cae bien, le cae más o menos, o le cae mal. Con gente que en el pasado dijo de uno cosas que probablemente no sean las más gratas, pero mandan los intereses y, por sobre todas las cosas, en los años electorales, la necesidad de ganar. Entonces, la Libertad Avanza actuó con carácter pragmático, pero a la vez con carácter mayoritario y con carácter del que es el dueño de la pelota y que, por lo tanto, elige los integrantes del equipo que van a jugar. Ahora, le pongo un ejemplo, Gustavo, porque el último intento de alianza, digamos, con otra fuerza fue Corrientes. En Corrientes, que sabe usted que lidera Gustavo Valdés, una alianza. Sí, por supuesto. Hace 8 años, antes estuvo Ricardo Colombia, 8 años también. Las negociaciones con la Libertad Avanza quería prácticamente lo mismo que está queriendo en la provincia de Buenos Aires, es decir, los primeros lugares, los lugares más expectantes. Y acá le terminaron diciendo, pero esta es una fuerza política que lleva muchos años de construcción. Nosotros somos el caballo el caballo ganador, digamos. Vayan y miren las encuestas, están pidiendo demasiado y finalmente no se hizo el acuerdo y va a ir por su lado la Libertad Avanza en una elección a gobernador. Es decir, acá un poco se invirtieron los papeles en ese sentido, ¿no? Que es algo que puede pasar en otras provincias también, ¿no es cierto? Porque en Buenos Aires, como usted bien dice, ya le dijeron al PRO, vos venís de perder en tu territorio, no podés poner condiciones de ningún tipo, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué ocurre en los otros distritos a partir de ahora. ¿Cómo ve esto, Gustavo? Bueno, si estuviésemos hablando de gastronomía, diríamos que el oficialismo nacional tiene un menú único. Milanesa con puré para todo el mundo. Entonces, como bien reseñabas vos, le dice en la provincia de Buenos Aires al PRO, vamos juntos con nuestro color y con nuestro nombre y nosotros ponemos los lugares expectables de la lista. Ya explicamos por qué eso tiene lógica en la provincia de Buenos Aires. Claro. No tiene ninguna lógica en Corrientes,
donde la fuerza mayoritaria, como bien señalabas vos, está expresada en este caso por el oficialismo que gobierna hace muchísimos años y que en todo caso, si manifiesta una voluntad de ir, dirá, bueno, en este distrito, porque la política siempre es local, la circunstancia se da al revés. Claro. No es el oficialismo correntino el que va al pie del oficialismo nacional, sino el oficialismo nacional el que va al pie del oficialismo correntino, algo parecido a lo que pasó en Chaco. Claro, exacto. En Chaco no le dijeron a Ibero, mire, usted córrase del lugar de gobernador, el gobernador lo vamos a poner nosotros. Acompañaron. Hay lugares, vamos a decir como en el teatro, donde uno es el protagonista. Sí. Hay otros donde es el actor secundario y hay otros donde es el actor de reparto. Ahora, si uno parte de la idea de que el liderazgo de Javier Milei habilita que en los 24 distritos en los que se divide la Argentina, la Libertad Avanza tiene el derecho a poner la mayoría, bueno, probablemente en algunos lugares, como en Corrientes, no consigan el acuerdo y en otros no le vayan tan bien, porque se conoce el caso de municipios en los cuales, sin tener todavía una expresión territorial, dicen queremos el 50% de los cargos centrales. Es muy difícil. Quizás recordarás una vieja película y clásica, El Padrino, sí, claro, donde se había acuñado la frase te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. Claro. Pero hay ofertas que solo se pueden rechazar. Sí, porque son demasiado... Acá inclusive, Gustavo, para terminar, y hablando de una oferta que solamente se podía rechazar, inclusive pedían que fuera como en Buenos Aires, es decir, que la alianza se llamara La Libertad Avanza, hasta el color de la boleta, bueno, o sea, cosas increíbles, ¿no? Bueno. Cuenta la historia, sí, digo, una anécdota muy pequeña, cuenta la historia que cuando volvía Perón a la Argentina en el año 73, Manrique, que era un candidato menor, lo desafió a debatir en la televisión y Perón le contestó, Manrique me hace acordar a esas personas que te proponen un negocio de comercio exterior en el cual vos tenés que poner la mercadería y los barcos y ellos ponen el mar. Claro, exactamente, claro. Del Partido Federal era Manrique, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, ahí voy, Néstor. Le quiero preguntar una cosa, después mi compañero tiene una inquietud también. ¿Qué pasa con el... A mí me inquieta qué pasa con el votante, digamos, dado lo que le pasó al PRO, ¿qué pasa con el votante de Milei de segunda instancia, digamos? Aquel que votó al PRO y que después, en una segunda vuelta, lo votó a Milei. Que está convencido, tal vez, y que acompaña ideas o trazos gruesos de la administración Milei, pero que lo que llamarían Milei los ñoños republicanos, digamos, ¿no? No le gustan las formas, no le gusta el avasallamiento, no le gusta que se peleen con los gobernadores, cree en un Estado más presente, o por lo menos, no como el kirchnerismo del Estado total, digamos, pero sí que un Estado que tenga que hacerse cargo de algunas cosas que son importantes. ¿Qué pasa con ese votante? ¿Lo va a contener? Sí, perdón. Yo creo que en esa franja se encuentran muchos de los que en estas 9 elecciones provinciales que hubo en el 2025 no fueron a votar. Ajá. Ah, entiendo. Este fenómeno de deserción del voto probablemente se nutra en buena medida de ese ciudadano al que vos acabás de describir. ¿Por qué? Porque tiene lógica que haya un sector de la población que esté escéptico, apático, ajeno a quienes gobernaron 20 años. Sí. Pero tiene menos lógica que tenga esos mismos sentimientos respecto a los que gobiernan hace un año y medio. Por lo tanto, me parece que el oficialismo tiene que mirar ese fenómeno con más atención que el que lo mira el peronismo, Juntos por el Cambio, las fuerzas tradicionales. Claro. Hoy Carlos Pañi cierra su nota, no sé si lo leyó, a mí me parece con un hallazgo impresionante. Dice, el techo operativo que aparece en estos días revela que todos los percances que afectan al presidente son políticos. Por eso suena muy interesante la reflexión del célebre cientista político del barrio Santa Bárbara. A su propio plan, Milei tiene que agregarle, después de las elecciones, el plan Larreta. Tiene que armar una alianza que represente al 70% de la política. La solución está en la casta. ¿Cómo lo ve? Bueno,
es que Milei está en el antípoda de eso. Ajá. Milei se jacta de no hacer política. Quizás nunca en la historia de la Argentina la política haya tenido tan poca participación y los poderes fácticos, fundamentalmente económicos, hayan tenido la capacidad de tomar decisiones sin ningún tipo de intermediación. Pero le parece, no concuerda con esto de que por más que le vaya muy bien en las elecciones, va a seguir necesitando de alianzas y va a seguir necesitando de los gobernadores y va a seguir necesitando de los... Él no puede decir que los gobernadores solo quieren seguir robando miles de millones de dólares con estas leyes que están por Yo poner. concuerdo con la tesis de Pagni. El que no concuerda, y es difícil que lo haga en el futuro, Es Milei, es Javier Milei. claro. Y ese es el punto, porque la verdad que mi acuerdo es insignificante. El problema acá Sí, es claro. lo que opina el presidente de la República. Y el presidente de la República va a seguir caracterizando a los gobernadores, diputados, senadores, intendentes, en tanto y en cuanto no estén subordinados a su política, o si se quiere, a su no política, lo va a seguir tratando con los epítetos y los calificativos que ya sabemos y no vamos a reproducir acá, que lo viene haciendo desde el comienzo de su gestión. Néstor. Marangoni, ¿cómo le va? Le quería preguntar, no sé si tuvo la posibilidad, se estrenó ayer la serie Menem y hoy hablábamos a la mañana acá acerca del largo periodo de Carlos Menem como presidente. ¿Quién fue Menem? ¿Un gran estadista? ¿Alguien que desilusionó a la mayoría? A los 90 hasta no hace mucho era recordado como una época maldita para algunos, para otros el inicio del ingreso del país a la modernidad. ¿Cuál es su opinión? He visto 3 capítulos de la serie, es decir, la mitad. Desde el punto de vista actoral, me parece que a veces, acá voy a dar un viejazo, se me va a quedar el DNI, a veces en la interpretación de Leo Baraglia, que es un gran actor, me hace acordar más a Mario Zapac en el tono riojano que a un riojano de verdad. Pero al margen de eso, me parece que la serie, en lo que refiere a actuaciones, sobre todo Griselda Siciliani haciendo de la esposa del presidente, de Zulema, está muy bien, y hay otros personajes como Minujín que se desempeñan muy bien. Salimos de la parte de crítica actoral y nos ponemos en la evaluación. En la Argentina, en democracia, hubo 3 intentos de reforma de mercado, o más que intentos, 3 experimentos. El primero fue el de Menem, que lo llevó adelante plenamente desde la política, porque Menem era un político. El segundo fue Macri, que lo hizo como empresario. Y el tercero es Milei, que lo hace como ideólogo. Y yo creo que en esas 3 caracterizaciones está la diferencia. Uno puede estar en más, en menos o en nada de acuerdo, pero sin ningún lugar a dudas, y Menem, y eso de alguna manera la serie, que tiene un sesgo crítico hacia la figura de Menem, sin embargo lo deja en evidencia. Menem fue un político que tejía acuerdos y que reivindicaba la política y reivindicaba los acuerdos. Basta recordar que la Constitución que tenemos hoy, que es la única en la historia argentina que fue votada por todos los sectores políticos, desde el Frente Grande en su momento hasta Aldo Rico, pasando por el peronismo y el radicalismo, la negoció Carlos Menem. Era un hombre de acuerdos, no de desacuerdos. El caso de Mauricio Macri era un punto intermedio, un empresario devenido en político que en parte acordaba y en parte buscaba, vía acuerdos o roscas, si se quiere, con la justicia, tratar de hacer avanzar su programa económico. Y ahora estamos en manos de un ideólogo que se comporta como tal y que, como decíamos recién, de alguna manera tiene un profundo desprecio por la política y por el Estado. Son 3 experimentos distintos. Ya sabemos cómo tuvo desempeño el de Menem y el de Macri. Veremos cómo prosigue el del presidente Milei, que ayer, y con esto permítanme cerrar, dijo: si en el Congreso, por el día de hoy, me vota decisiones que me hacen retroceder, no se preocupen, yo saco el 40% de los votos y corrijo todo el 11 de diciembre. Aún dándose el resultado que augura el presidente con el 40% de los votos, no cambia ni la realidad de los gobernadores, ni la del Senado, ni la de diputados. Gustavo, muchas gracias por estos minutos, muy amable.
Gracias a ustedes por la generosidad de llamarme. Hasta pronto. Gustavo Marangoni, analista político en diálogo con nosotros. Interesante, ¿eh? La verdad que sí. Muy interesante lo que dice.